La polinosis o fiebre del heno es la comúnmente conocida como alergia al polen. La alergia al polen ha pasado de ser una enfermedad muy rara a convertirse en una patología que afecta aproximadamente al 20% de los españoles. Eso vienen a ser unos 6 millones de españoles, ¿no? Mientras que hace unos años era muy raro encontrar a niños o adolescentes con esta dolencia, ahora cada vez son más este grupo de edad el más afectado por esta patología. De hecho, es una enfermedad que con los años empieza a disminuir su prevalencia, ¿no? Las patologías alérgicas más frecuentes son la rinoconjuntivitis y el asma. ¿Qué síntomas producen? Pues la rinoconjuntivitis produce picor de nariz, estornudos frecuentes, obstrucción nasal, mucosidad acuosa, la conjuntivitis, picor de ojos, lagrimeo. Las enfermedades alérgicas no se heredan, lo que sí se hereda es la predisposición a ser alérgico, y esta predisposición se conoce con el nombre de atopia. De tal forma que si la población general tiene un riesgo de un 10 a un 15% de ser alérgico, los hijos de padres alérgicos tienen un 50% de serlo, y si son los dos progenitores, hasta un 70%. Solamente producen la alergia las plantas que llamamos anemófilas, es decir, aquellas que polinizan a través del aire. Las plantas que necesitan de los insectos para la polinización, que suelen ser las que tienen flores más vistosas y las aromáticas, pues esas no son responsables de las alergias al polen. En casi todo el mundo, el principal responsable de la alergia al polen es el polen de gramíneas. De hecho, 8 de cada 10 alérgicos lo son a este tipo de polen. En España, la sensibilización a este tipo de polen domina en el centro y norte de la península. En el sur de la península son más frecuentes los casos de alergia al polen de olivo, y en toda el área mediterránea al polen de la Parietaria judaica. Pero, evidentemente, cualquiera de estos polenes, empujado por el viento, puede viajar cientos de kilómetros y producir alergia en cualquier zona de España. El clima tiene un peso muy importante en la aparición de los síntomas. Todos los alérgicos conocen que los días muy calurosos y de mucho viento tienen más síntomas que los días que amanecen más fríos y lluviosos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en las primeras horas del día y en las últimas horas del día las concentraciones de polen son mayores. ¿Por qué? En las primeras horas del día se produce la salida del polen de las plantas, sube por la atmósfera, y a última hora del día, a medida que la temperatura atmosférica baja, ese polen va descendiendo con el aire frío y vuelven a aumentar los niveles de polen a la altura del suelo. El factor de riesgo mayor para los alérgicos es que en el mes de mayo haya un anticiclón. El buen tiempo y las temperaturas cálidas hacen que los alérgicos tengan más síntomas. Si por el contrario el mes de mayo es frío y lluvioso, aunque la polinización haya sido alta, los síntomas serán menores. El número de casos de alergia ha aumentado en los últimos años y fundamentalmente lo ha hecho en las ciudades, donde se calcula que existe el doble de número de alérgicos que en las zonas rurales. La razón parece estar en la contaminación atmosférica y en concreto en las partículas que emiten los vehículos diésel. Estas partículas contaminantes son capaces de alterar la estructura del polen y hacer que este polen provoque una mayor sensibilización a las personas. El tratamiento de la polinosis o de la alergia al polen incluye descongestionantes nasales, gotas para los ojos y antihistamínicos. La mayoría de los alérgicos ya conocen estos tratamientos y empiezan a utilizarlos en el momento en el que comienzan sus síntomas, ¿no? Solamente aquellos pacientes que tengan síntomas muy prolongados y muy intensos a pesar de este tratamiento sintomático se pueden beneficiar de la famosa vacuna de la alergia. Existen una serie de reglas de oro que generalmente todas las personas con alergia ya conocen, pero no viene de más volver a recordarlas. En primer lugar, hay que mantener las ventanas de casa cerradas durante el día. Para ventilar, conviene ventilar en las horas centrales del día, puesto que ya hemos dicho que a primera hora y a última hora es cuando la concentración de polen es mayor. Si viajas en coche, tienes que viajar con las ventanillas del coche subidas y los filtros de aire cerrados. Conviene también instalar, si no dispone el coche, instalar un filtro de polen, un filtro antipolen en los vehículos.
A la hora de desplazarnos por la ciudad conviene evitar la bicicleta o la moto, porque el impacto de las partículas de polen a velocidad también hace que los síntomas sean más intensos. El llevar gafas de sol e incluso las personas que tienen muchos síntomas, mascarillas, los días de mayor concentración de polen también puede ser una medida útil en algunos casos. Conviene estar atento a las concentraciones de polen, sobre todo los días de calor y de mucho aire, que serán los días en los que los pacientes estén más sintomáticos. Conviene evitar el paseo pues, por bosques, jardines, lugares con mucha vegetación, y evitar el ejercicio físico fundamentalmente en las horas en las que hemos dicho que la concentración de polen es mayor. En casa hay que pasar el aspirador al menos una vez a la semana por toda la casa, y si son aspiradores con un filtro especial para el polen, mejor todavía.